Playa de los cerdos, el misterio de los cerdos en el océano. Imagina que estás surfeando en el Caribe, brilla el sol, el agua es tan clara como un mojito sin alcohol, y de repente, a lo lejos, algo viene hacia ti. No es un delfín. No es una sirena. Pero era un cerdo nadador. Sí, nadando como un atleta olímpico, con las orejas moviéndose con la brisa del mar y el hocico rosado en alto con orgullo. Bienvenido a Tech Beach, la única isla del mundo donde los cerdos viven como huéspedes VIP en un resort de Maldivas, mientras que a los humanos solo se les permite ser paparazzi. Ubicada en Big Major Cay, en las hermosas islas Exuma de las Bahamas, Tech Beach es famosa por su manada de cerdos salvajes que viven como reyes en medio del océano. No están encerrados en jaulas, no les preocupa convertirse en cerdo estofado y huevos, viven tranquilamente, miran el atardecer cada tarde y comen fruta fresca traída por los turistas como si estuvieran desintoxicándose para mantenerse en forma. Pero espera, ¿cómo salió el cerdo en medio del océano? ¿Quién los arrojó a la isla? Según una de las teorías que se transmite como un cuento de hadas tropical, había una vez un grupo de piratas o marineros irresponsables que llevaban cerdos en su barco para comer poco a poco. Pero ya sea por mareos o por borracheras, soltaron a los cerdos en la isla para criarlos temporalmente y luego se olvidaron por completo de regresar. Así, los cerdos, con una valentía nada menos que digna de Robinson Crusoe, sobrevivieron comiendo cocos caídos, respirando la brisa del mar y, poco a poco, convirtieron la isla desierta en una nación porcina autónoma. Desde cerdos gordos tumbados bajo la sombra de los árboles como si estuvieran descansando, hasta unos cerdos descarados que nadan hasta la canoa para revisar el equipaje de los turistas y comprobar si llevan sandías o no. A veces son tan pausados como caballeros que pasean por la calle por la tarde, y a veces son tan caóticos como una clase de jardín de infantes sin maestra. Todo esto hizo que los turistas rieran a carcajadas y sacaran sus cámaras para tomar fotografías. Debajo de esa piel sonrosada y esa barriga redonda se esconde una historia de supervivencia que no es sencilla. Estos cerdos tuvieron que aprender a nadar, sí, aprender a nadar solos, sin tutor, y aprender a encontrar agua fresca y comida adecuada en la naturaleza y los turistas. Los biólogos dicen que los cerdos son muy inteligentes y los residentes de Tech Beach no solo saben nadar, sino que también recuerdan la ubicación de sus zonas de alimentación favoritas, reconocen barcos familiares y distinguen entre huéspedes fáciles de atraer. Los cerdos de Tech Beach son cerdos domésticos, sus Scrofa domesticus, y, al igual que sus primos en las granjas continentales, están clasificados entre los animales más inteligentes del mundo natural. Según muchos estudios, los cerdos tienen una memoria excelente, pueden aprender nuevos comportamientos a través de la observación y pueden reconocer caras familiares. Esto explica por qué algunos individuos en Tech Beach corren a saludar a los turistas habituales o a los dueños de barcos que a menudo les ofrecen comida deliciosa.
En particular, en Peg Beach, también aprenden una habilidad que la mayoría de sus parientes en tierra nunca necesitan usar: nadar. De hecho, los cerdos tienen una capacidad innata para nadar, gracias a sus cuerpos naturalmente flotantes, 4 patas que les permiten remar de manera uniforme y pulmones grandes que les ayudan a controlar la respiración. Pero no a todos los niños les gusta el agua desde el principio. Los lechones aquí a menudo practican la natación con sus madres, y con el tiempo, se vuelven tan hábiles que pueden nadar hasta la canoa para recoger a los huéspedes, una distancia de aproximadamente unas pocas docenas de metros, lo que significa que nadan incluso más lejos que usted en un curso intensivo. Al vivir en una isla deshabitada, sin agua dulce ni una fuente de alimento estable, los cerdos se ven obligados a convertirse en expertos en supervivencia de nivel Bear Grylls. Cavan en la arena en busca de raíces de árboles, comen frutas silvestres de arbustos tropicales y aprovechan todo, desde cocos y verduras traídas por los turistas hasta cáscaras de frutas caídas. Algunas personas incluso saben cómo hacer guardia. Cada vez que se oye un sonido de motor a lo lejos, nadan primero, tomando la mejor posición para negociar por comida. Dentro de la manada también existe una clara jerarquía social. Los individuos más grandes y fuertes suelen comer primero, mientras que los más jóvenes o débiles tienen que esperar su turno. Sin embargo, no hubo brutalidad, solo algunos empujoncitos de advertencia o miradas que decían yo vine primero. Debido a su clima tropical, Peg Beach es soleada todo el año y los cerdos, con sus gruesas capas de grasa, no siempre pueden soportar las altas temperaturas. Por eso, a menudo los verás cavando agujeros en la arena para tumbarse, escondiéndose bajo la sombra de los árboles o bañándose en el mar al mediodía para refrescarse. Los cerdos no tienen glándulas sudoríparas, por lo que el agua de mar es su regulador de temperatura natural. También necesitan agua fresca para beber, por lo que las organizaciones de conservación han construido estaciones de recolección de agua de lluvia y abrevaderos de agua limpia en la isla. Algunos son tan snobs que solo beben agua de baldes de acero inoxidable o botellas de plástico blanco, probablemente debido a su propio gusto estético. Mientras nos apresuramos cada mañana para cumplir plazos, cumplir reuniones y sortear atascos de tráfico, en algún lugar hay una piara de cerdos nadando, tomando sol y viviendo la vida como si las vacaciones duraran para siempre. Y sabes, a veces ser un cerdo en las Bahamas no suena tan mal. A pesar de vivir en un lugar sin wifi, sin veterinario y sin nadie que les recuerde acudir a sus controles regulares, las cerdas de Peg Beach aún dan a luz regularmente como relojes suizos, lo que demuestra que, si la vida te da el mar azul, un sol hermoso y un bosque tranquilo, entonces puedes dar a luz en cualquier lugar. Aquí el amor no necesita una aplicación de citas. Los cerdos machos y hembras se sienten atraídos el uno por el otro de una forma muy instintiva, es decir, si se gustan, se acercarán, si se gustan, se casarán.
Después de completar el cortejo con unos suaves empujoncitos y miradas apasionadas, el proceso de apareamiento es tan rápido como la brisa de las Bahamas. Las cerdas están embarazadas durante aproximadamente 3 meses, 3 semanas, 3 días. Parece un código seguro, pero ese es el estándar de oro en el mundo porcino. Cuando llega el momento de dar a luz, en lugar de ir al hospital, la madre cerda elegirá un rincón desierto de la isla, con fuerte viento soplando, vistas al mar, y luego dará a luz en plena naturaleza, sin necesidad de matrona ni paquete de parto VIP. Los lechones nacieron regordetes y rosados, y después de solo unos días comenzaron a trotar detrás de su madre hacia el mar para probar la natación. Así es, en Peg Beach, nadar no es una habilidad para la vida, es una habilidad de supervivencia. Los lechones aprenden a nadar antes de aprender a ladrar y, a menudo, ya son competentes en remar cuando tienen apenas unas semanas de vida. La madre cerda es extremadamente madre tigre, siempre siguiendo de cerca a sus hijos, vigilando a cualquier turista extraño que se acerque demasiado. Los niños son más traviesos de lo que se puede expresar con palabras, intentan morder todo, desde hojas hasta las mangas de los turistas. Aunque no existe un gobierno insular ni una oficina de población, los cerdos se mantienen muy bien equilibrados. Cuando hay demasiada gente y la comida escasea, la naturaleza nos recordará gentilmente haciendo que la siguiente generación sea un poco más difícil, como una forma de decir, come con moderación, no te reproduzcas al azar. Y así, en una isla donde no debería haber nada más que arena blanca y brisa del mar, generaciones de cerdos continúan creciendo, aprendiendo a nadar, aprendiendo a mendigar y aprendiendo a vivir una vida verdaderamente relajada. Así que, si un día te sientes presionado, cansado, estresado por plazos, reuniones o la vida es demasiado dura, piensa en los cerdos de Peg Beach, tumbados tranquilamente boca abajo en la arena blanca, nadando libremente como en un sueño y siendo alimentados directamente hasta sus bocas. La vida a veces es injusta porque hay cerdos viviendo más tranquilos que tú. Si te has reído, sorprendido o simplemente has sentido celos por un cerdo nadador en las Bahamas, no tengas miedo de hacer estas 3 cosas para no perderte en el mar de información. Haz clic en me gusta si crees que el cerdo que aparece aquí merece la medalla de criatura más digna del año. Deja un comentario compartiendo qué nombre le darías al primer cerdo que conozcas, cerdo nadador, Miss Bea Bahamas o gran hermano zanahoria. Y recuerda suscribirte al canal para ver los próximos episodios, cuando los cerdos conocen a las mantarrayas, drama amoroso en época de cría o instrucciones sobre comer plátanos como un cerdo noble. Debajo de las aguas turquesas que rodean Peg Major Cay, donde los cerdos retosan en la superficie, existe un mundo más tranquilo y menos notado. Allí, escondidos bajo la fina arena y las suaves olas, se encuentran unos graciosos y misteriosos habitantes, la raya sudamericana y Panus americanus, una especie de raya nativa del Caribe.
Con un cuerpo plano y en forma de disco que puede alcanzar casi 2 metros de ancho, la raya sudamericana se mueve batiendo sus dos aletas pectorales como si fueran delgadas alas, creando la ilusión de que está volando por el agua. Su espalda es de color marrón grisáceo, mimetizándose con el fondo marino, lo que les ayuda a camuflarse fácilmente en el entorno arenoso. Cuando no se mueven, yacen inmóviles en el fondo, enterrados en la arena con solo sus ojos y agujeros para respirar expuestos, observando su entorno con una mirada cautelosa. Como animales de fondo, las rayas sudamericanas cazan principalmente durante la marea alta, utilizando receptores bioeléctricos altamente sensibles ubicados alrededor de sus hocicos para detectar corrientes eléctricas débiles emitidas por criaturas que viven en la arena. Su dieta consiste en moluscos, pequeños camarones, cangrejos y gusanos marinos, criaturas que a menudo acechan en fondos poco profundos cerca de la costa. Cuando detecta una presa, la raya utiliza su cuerpo para flexionarse y succionar con fuerza para llevar la presa a su boca, un comportamiento que es eficiente y requiere poco esfuerzo. A pesar de poseer una cola larga con espinas afiladas y venenosas, una defensa natural, la raya sudamericana no inicia ataques y generalmente evita las colisiones. Los encuentros entre ellos y los cerdos de la isla todavía se producen a diario en las aguas poco profundas que ambas especies comparten. Mientras los cerdos caminan por el agua para alcanzar la comida de los turistas, las rayas se deslizan por el fondo del mar, manteniéndose alejadas en silencio. Esta presencia paralela es un claro ejemplo de cómo diferentes especies de vida silvestre pueden coexistir en un ecosistema pequeño y cerrado, cada una con su propio papel y espacio, pero en armonía con el ritmo natural de la vida. Bajo las cálidas aguas que rodean Big Major Cay, una raya sudamericana adulta se mueve lentamente por el fondo marino. Con un cuerpo plano y de color marrón grisáceo que se funde con la arena, es casi invisible y solo deja rastros delgados y tenues de polvo cada vez que agita sus dos aletas pectorales como alas volando bajo el agua. Al principio no tenía ningún propósito claro, solo una migración rutinaria, como muchos otros peces que se alimentan del fondo. Pero entonces, en el aire tranquilo bajo la superficie del mar, una extraña serie de señales llegó al sistema de sensores alrededor de su hocico. No se trata de un movimiento aleatorio, es la presencia concentrada de una presa. Más adelante, bajo un grupo bajo de rocas marinas, hay una colonia de cangrejos araña del Caribe. Sus largas patas salpicaban suavemente la arena, se arrastraban lentamente, sin percatarse de que un depredador se acercaba. Los cangrejos arañas son famosos por sus caparazones duros y sus defensas naturales, pero en el mundo depredador del mar, incluso una armadura resistente no siempre es una ventaja. La raya bajó su altitud, rozando el fondo, cada movimiento constante y cuidadoso. No ataca inmediatamente.
Como un cazador experimentado, observa, espera y elige el objetivo adecuado, un cangrejo más pequeño, separado de la manada, absorto en su búsqueda de alimento. Con un repentino movimiento de sus aletas, la raya se lanzó hacia adelante, presionando con su cuerpo y cubriendo al cangrejo. Debajo del delgado cuerpo se esconde un poderoso sistema de mandíbulas y dientes trituradores, dientes planos, similares a pizarra, capaces de atravesar armaduras resistentes. En cuestión de segundos, el cangrejo fue succionado, aplastado y tragado entero, tan rápidamente que casi no causó molestias. Sin perseguir al resto de la escuela, la raya giró silenciosamente y continuó planeando, dejando atrás un silencioso tramo de arena. Una simple comida, un acto breve, pero que refleja claramente las habilidades de caza de la raya caribeña. Después de un almuerzo rápido con un desafortunado cangrejo araña, la raya sudamericana regresa a su estado favorito, flotar y deslizarse soñando durante una larga siesta de la tarde. Ya no era un depredador, sino una criatura tranquila, que navegaba por el fondo del mar como si disfrutara de sus propias vacaciones privadas en el Caribe. El agua es cristalina, la arena blanca refleja la brillante luz del sol, cada movimiento se vuelve ligero como el aire. Y entonces, en medio de aquella escena de paz, una extraña imagen apareció ante mis ojos, una tortuga verde de tamaño mediano nadando lentamente junto a una medusa regordeta, flotando como un paraguas transparente. No había saludos, ni música romántica de fondo, pero la escena ante mis ojos tenía algo indescriptible. Tortugas y medusas, dos criaturas que parecen no tener nada que ver entre sí, nadan una al lado de la otra, como si caminaran juntas en su propio camino oceánico privado. Después de presenciar un momento extrañamente tierno entre una tortuga marina y una medusa, una amistad sin palabras entre dos criaturas que parecen provenir de dos planetas diferentes, la raya sudamericana continúa su deriva aparentemente sin rumbo. Pero las aguas que rodean Peg Beach rara vez permiten que alguien deambule por mucho tiempo sin encontrarse con algo interesante. Apenas unos minutos después, bajo el agua cristalina, apareció otra criatura, el pargo amarillo, Osiurus crisurus. A diferencia del comportamiento tranquilo y misterioso de la raya, el pez de aleta de hilo es el tipo de residente que es activo, conversador y siempre presente en cada evento. Con un cuerpo largo y plateado, resaltado por una cola amarilla brillante bañada en cúrcuma, se mueven en bandadas, reflejando una luz brillante como cintas flotando bajo el mar. Cada vez que hay un sonido, toda la bandada cambia de dirección al unísono, creando ondas de luz que se curvan como fuegos artificiales submarinos. Stingray disminuye la velocidad, observa desde la distancia. Aunque las dos especies comparten el mismo campo de juego de arrecifes de coral y pastos marinos, operan en dos niveles culturales diferentes.
Los cirujanos son peces ocupados, que se alimentan de algas, pequeños crustáceos y están siempre en estado de máxima alerta. Se deslizan rápidamente, esquivan rápidamente y están listos para acelerar como una bala si se sienten perturbados. Los barbudos estaban ahora reunidos alrededor de una roca, cavando en la arena y mordisqueando el musgo. Un pez más pequeño salió corriendo a pelear por el lugar, embistiendo directamente a su amigo como si dijera: encontré este lugar primero. Luego, juntos, dieron vueltas como si nada hubiera pasado. Un tipo de ruido muy encantador. La raya simplemente pasó deslizándose sin interponerse en nuestro camino. Para él, el jurel no estaba en el menú, y la velocidad de estos pequeños peces era demasiado para su estilo de deslizar y comer. Aunque no interactúan, cada especie juega su propio papel en este ecosistema. Los peces hocico ayudan a limpiar el fondo marino del exceso de algas y pequeños organismos, mientras que las rayas mantienen el equilibrio controlando el número de cangrejos y crustáceos del fondo. Un mundo que funciona según leyes naturales, donde todos tienen trabajo que hacer, pero nadie necesita apresurarse. La raya continuó planeando, dejando a los peces de cola amarilla con su animada comida grupal. En el mundo submarino de las Bahamas, cada especie tiene su propia forma de vida, su propio ritmo y su propio estilo. Y todos ellos, de alguna manera, están trabajando juntos para mantener vivo este océano, incluso si nadie dice nada. Una tierra dura donde los desiertos se extienden interminables y donde el océano se agita bajo los vientos fríos. El calor abrasador durante el día, el frío cortante por la noche, todo aquí es un desafío. Pero incluso en medio de tan duras condiciones, la vida persiste. Los sobrevivientes se adaptaron, cazaron, migraron y sobrevivieron en sus propios términos. El delicado equilibrio entre la vida y la muerte se desarrolla cada día, escribiendo la historia interminable de la naturaleza. Guerra de supervivencia de los fantasmas del desierto. Namibia, una tierra donde parece imposible sobrevivir. Aquí, el calor durante el día puede quemar todos los seres vivos, mientras que las noches son terriblemente frías. No había bosques densos donde esconderse, ni fuentes de agua abundantes, solo dunas de arena roja y una crudeza que lo rodeaba todo. Pero hay quienes han conquistado esta tierra, los fantasmas del desierto, un grupo de 7 leonas resistentes, verdaderas guerreras del desierto, asterisco. A diferencia de sus parientes del Serengeti o de Maasai Mara, las leonas de Namibia han tenido que adaptarse para sobrevivir.
Tienen cuerpos más delgados, patas más largas y pies más anchos, lo que les ayuda a moverse con facilidad sobre arena blanda. Su pelaje es de un amarillo pálido, que casi se mezcla con el rojo del desierto, lo que los convierte en depredadores invisibles en la oscuridad. Pero sobrevivir aquí no es fácil. Sin las grandes manadas de antílopes y los gordos búfalos, los fantasmas del desierto se vieron obligados a convertirse en cazadores pacientes y estratégicos. Recorren decenas de kilómetros al día, viviendo de la humedad de la sangre de sus presas y de las pocas gotas de rocío que quedan en las hojas a primera hora de la mañana. A lo lejos, entre la maleza seca, una manada de jirafas se movía en silencio. Son vagabundos del desierto, gigantes gráciles con cuellos imponentes en medio de una naturaleza dura. Su pelaje amarillo pálido refleja la luz del sol de la mañana, mezclándose con el color de la arena, creando una maravillosa armonía entre el animal y el medio ambiente. Las jirafas se reúnen alrededor de un viejo árbol de acacia, una rara hoja verde en un océano de arena. Estiran el cuello hacia arriba y usan su lengua larga y flexible para envolver las hojas jóvenes restantes. Cada lamida esquiva hábilmente las afiladas espinas, una habilidad que han dominado durante miles de años de evolución. Soplaba una suave brisa que traía consigo el olor de la arena, del sol y el ligero aroma de los arbustos. Las jirafas masticaban lentamente, con la mirada tranquila, como si nada en el mundo pudiera perturbarlas. El sol colgaba alto en el cielo del desierto, proyectando una luz deslumbrante sobre las interminables dunas de arena roja. Un viento cálido y seco soplaba arrastrando diminutas partículas de polvo dorado, pero eso no hizo nada para perturbar la manada de leonas que disfrutaban de su merecido festín. 7 leonas, las mujeres guerreras del desierto de Namib, disfrutan tranquilamente del botín de una caza paciente. Se tumban sobre la arena cálida, respirando lentamente, relajándose después de horas estresantes de acecho y acorralamiento de sus presas. Los leones comieron ordenadamente, sin prisas ni peleas.
La hembra más vieja, aparentemente la líder de la manada, levantó la cabeza, se lamió los labios ligeramente y miró a su alrededor. No había señales de oportunistas, solo la paz del desierto y un cielo despejado. Algunos de ellos habían comido hasta saciarse, tumbados en la suave arena, con los ojos medio cerrados, disfrutando de la suave brisa que soplaba, refrescando el calor de la tarde. Un león más joven se dio una vuelta, se estiró y luego frotó su cabeza contra la de otro como para mostrar alegría. La caza había terminado, el hambre estaba saciada. Desert Ghost disfruta de un raro momento de paz en esta tierra dura, antes de que el sol continúe su viaje y el desierto entre en una noche larga y misteriosa. El sol de la mañana salió gradualmente, extendiendo una capa de suave luz sobre el desierto de Namibia. El calor del día aún no había llegado y la vasta tierra estaba inmersa en una rara paz. A lo lejos, entre las dunas de arena dorada, avanza una migración silenciosa, los gigantes del desierto, los elefantes del desierto de Namibia. A diferencia de sus primos de las verdes praderas, los elefantes del desierto de Namibia son criaturas perfectamente adaptadas para sobrevivir en uno de los entornos más duros del mundo. Tienen patas más largas y pies más anchos, lo que les permite caminar fácilmente sobre arena blanda. Su piel es gruesa y de color gris claro, lo que ayuda a reflejar parte del intenso calor del sol. Pero, sobre todo, han aprendido a vivir sin fuentes abundantes de agua, una capacidad asombrosa en esta tierra árida. La manada de elefantes se movía en silencio. Cada paso pesado pero seguro quedaba impreso en la arena. Ellos saben el camino que están recorriendo, es un viaje que sus antepasados han realizado durante siglos. La elefanta más vieja iba delante, moviendo las orejas para ahuyentar a los insectos que zumbaban a su alrededor. Detrás de él, seguían elefantes más jóvenes, algunos de solo unos meses de edad, sus pasos aún torpes sobre la suave arena. Cada día, los elefantes tienen que caminar decenas de kilómetros para encontrar agua, un desafío que no es fácil en las condiciones secas del desierto de Namib. Habían recorrido decenas de kilómetros desde la mañana, en línea recta hacia adelante, donde aún quedaba un raro lago en el desierto, un pequeño oasis pero fuente de vida para innumerables especies. Y luego, después de muchas largas horas bajo el sol abrasador, llegaron. Frente a ellos había un lago poco profundo, no demasiado grande, pero lo suficientemente grande como para ser el centro de todo un ecosistema en esta tierra árida.
El agua reflejaba la luz del sol, brillando como una perla en medio del mar de arena. Pero los elefantes no eran los únicos presentes. Alrededor de la orilla del lago descansan grupos de oryx con cuernos largos y curvados, con la mirada alerta pero todavía incapaces de resistir la atracción de la preciada fuente de agua. Un poco más lejos, unas cuantas cebras se inclinaban para beber agua, su pelaje con rayas blancas y negras resaltaba sobre la arena amarilla. Pequeñas bandadas de aves migratorias se reúnen junto al lago, sus cantos se mezclan con el clamor de la naturaleza, creando una sinfonía salvaje. Allá arriba, los buitres volaban en círculos, observando todo desde el cielo, esperando la oportunidad de alimentarse. Y a lo lejos, bajo la sombra de unos árboles ralos, un grupo de leonas descansaba. No tienen prisa, el mejor momento para cazar aún está por llegar. Pero su presencia es un recordatorio de que, si bien este oasis es un lugar donde la vida se reúne, también es un lugar donde la muerte puede llegar en cualquier momento. Los elefantes caminaron lentamente hasta la orilla del agua, sin prisa, sin prisa. Habían recorrido decenas de kilómetros, pero ahora sabían que estaban a salvo en este momento. El largo tronco se inclinó, recogió el agua fría y la llevó a la boca. Algunos elefantes bebés juguetones no solo beben sino que también usan sus trompas para salpicarse agua, disfrutando de la sensación de frescor después de un largo viaje. Los elefantes ocuparon un gran espacio, pero los demás animales continuaron bebiendo agua. La presencia de gigantes proporciona cierta tranquilidad, porque cuando hay elefantes, los depredadores rara vez se atreven a actuar. Soplaba una suave brisa que ondulaba la superficie del lago. Un raro momento de paz en la tierra más dura del planeta. Pero los elefantes sabían que no podían quedarse allí por mucho tiempo. Descansarán a la sombra un rato y luego continuarán su viaje interminable en busca de comida, agua y sustento en esta tierra árida. Y mientras el sol se pone lentamente, dejando un cielo rojo en el horizonte, los gigantes parten una vez más, dejando atrás un oasis lleno de vida, donde mañana todo continuará como lo ha hecho durante miles de años. El sol abrasador colgaba alto en el cielo del desierto de Namibia, derramando rayos dorados que hacían que el aire fuera bochornoso. En medio de la arena caliente, un huevo grande con cáscara dura yace tranquilamente en el nido, escondido entre pequeñas piedras para camuflarse de los depredadores. Pero hoy, ese silencio se romperá. Se escuchó un pequeño crujido. Una grieta apareció en la superficie del huevo. Luego otro ruido, más fuerte esta vez.
Un pico diminuto, todavía húmedo, luchaba por empujar la dura cáscara exterior. Bajo el sol abrasador del desierto, una pequeña criatura lucha por nacer. Poco a poco, los pedazos del caparazón se desprendieron, revelando un avestruz bebé peludo, con los ojos todavía legañosos por su arduo viaje fuera de su caparazón protector. Estaba temblando, sus piernas aún estaban débiles, pero sus instintos le decían que se pusiera de pie. A su alrededor, otros huevos empezaron a romperse, señalando el nacimiento de una nueva generación. Y no muy lejos, sus padres esperaban pacientemente. A la rara sombra de un arbusto espinoso, un avestruz macho alto vigilaba su nido. Con su pelaje negro azabache y sus patas largas y poderosas, se yergue como un centinela en el desierto. A su lado, la avestruz hembra, con plumas de color marrón más claro, examinaba cuidadosamente los huevos restantes. Los dos se turnaron para incubar los huevos durante semanas, protegiendo a las pequeñas criaturas de depredadores como hienas, zorros orejudos y buitres. A medida que los avestruces bebés salían de sus huevos uno a uno, los ojos de sus padres brillaban con cautela pero también con ternura. No pueden recoger a sus crías como los elefantes, ni pueden usar su boca para cuidarlas como los leones, pero tienen algo más importante: protección absoluta. Después de unas cuantas horas, los avestruces bebés pudieron ponerse de pie. Sus pequeñas piernas temblaban pero estaban llenas de determinación. Y luego, siguiendo los pasos de sus padres, comenzaron a caminar, los primeros pasos de la vida. Con solo un día de vida, las crías de avestruces se enfrentan a sus primeros desafíos. El calor sofocante del desierto es implacable y la sombra de los depredadores acecha en la distancia. Pero afortunadamente no están solos. Sus padres los guiaron, caminando con paso firme sobre la arena ardiente. Los agudos ojos del avestruz macho exploraron la vasta tierra, listos para detectar cualquier peligro. Si hay un depredador presente, el macho extenderá sus alas, engañando al depredador al parecer más grande, o estará listo para usar poderosas patadas que pueden romper los huesos de una hiena. En los primeros días, las crías de avestruces solo saben correr detrás de sus padres, aferrándose a ellos siempre que hay peligro. Pero pronto comenzaron a aprender a buscar comida, sus pequeños picos picoteaban la hierba seca, mordisqueaban semillas y hojas para acostumbrarse a la dieta de un habitante del desierto. Ha pasado el tiempo, las crías de avestruces de aquella época ya han crecido.
Se separan de sus padres, buscando nuevas tierras donde iniciar su propia vida. Un día, ellos también encontrarán una pareja, construirán un nido y continuarán protegiendo a la próxima generación de las pruebas de este duro desierto. El Oryx, Oryx gazella, también conocido como Oryx de cuernos de cimitarra, es una de las especies salvajes más características del desierto de Namibia. Tienen una apariencia llamativa, con un pelaje suave que es una combinación de color arena claro y prominentes rayas negras que recorren la cara, los costados del cuerpo y las poderosas patas. Este contraste no solo les da una apariencia elegante, sino que también les ayuda a camuflarse perfectamente en el duro ambiente del desierto. La característica más destacada de este antílope son sus cuernos largos, rectos y afilados como dos hojas de espada. Tanto en los machos como en las hembras, los cuernos pueden alcanzar de 80 a 120 cm de longitud, convirtiéndose en un arma formidable contra los depredadores. Cuando es atacado, el Oryx puede derribar a un león con una única y poderosa carga. Es una de las pocas especies de antílope que puede defenderse eficazmente de los principales depredadores de África. Además, el cuerpo del Oryx está perfectamente diseñado para adaptarse a ambientes secos. Tienen una capa de piel gruesa que ayuda a minimizar la pérdida de agua a través del sudor. Sus patas largas y fuertes les permiten desplazarse con facilidad sobre la arena blanda, mientras que sus largas colas les ayudan a ahuyentar a los insectos en el calor sofocante del desierto. El Oryx es un animal muy gregario. Suelen vivir en pequeños grupos de 5 a 10 individuos, pero cuando el agua es más abundante, pueden reunirse en grandes grupos de hasta 30 individuos. En la manada, el macho alfa actuará como protector y líder del grupo, mientras que las hembras asumen la responsabilidad de criar a las crías. Lo especial es que, aunque viven en manadas, los antílopes Oryx también pueden sobrevivir solos si se separan del grupo. Pueden recorrer decenas de kilómetros al día en busca de alimento y agua, y gracias a su agudo sentido de la observación, pueden detectar fuentes de agua desde muy lejos. Cuando se enfrenta a un peligro, en lugar de huir inmediatamente como muchas otras especies de antílopes, el Oryx tiene una táctica de defensa inteligente. Se pararán en círculo, con los jóvenes en el medio y los adultos girando sus cuernos hacia afuera para protegerse de los depredadores. Si es atacado directamente, el Oryx está listo para luchar con sus afilados cuernos. Los leones jóvenes o las hienas descuidados pueden resultar gravemente heridos si atacan a un Oryx defensivo. La época reproductiva del Oryx ocurre durante todo el año, pero se concentra principalmente en los meses con condiciones climáticas más favorables.
Después de unos 9 meses de embarazo, la hembra abandonará la manada para buscar un lugar seguro, lejos de los depredadores, antes de dar a luz. Al nacer, los antílopes bebés tienen un pelaje marrón claro, que les ayuda a camuflarse mejor con su entorno. Las crías serán cuidadas por su madre y escondidas en arbustos bajos durante las primeras semanas, antes de que sean lo suficientemente fuertes para seguir el ritmo de la manada. Desde que nacen, tienen un fuerte instinto de supervivencia. A las pocas horas de nacer, son capaces de ponerse de pie y caminar, lo que es crucial para evitar convertirse en blanco de los depredadores. Poco a poco, el bebé antílope aprenderá a buscar alimento, desarrollará velocidad para correr y practicará habilidades de autodefensa con sus cuernos. Cuando cumplen un año ya son capaces de independizarse y empiezan a separarse de la manada para buscar su propio territorio. El oryx no solo es un animal resistente, sino que también juega un papel importante en el ecosistema del desierto de Namibia. Son una parte importante de la cadena alimentaria, proporcionando una fuente de nutrición para grandes depredadores como leones, leopardos y hienas. Al mismo tiempo, al comer plantas dispersas, ayudan a controlar el crecimiento de las plantas y a mantener el equilibrio ecológico. Además, los excrementos de oryx también son una fuente importante de nutrientes para el suelo, ayudando a las plantas del desierto a crecer en condiciones áridas. Las huellas que dejan en la arena también ayudan a crear caminos naturales, lo que hace más fácil para muchos otros animales moverse en entornos hostiles. El sol se pone detrás de las dunas rojas del desierto de Namib, tiñendo el cielo de un naranja brillante. Un viento cálido y seco lleva el aliento del desierto a lo largo de las interminables dunas de arena. Pero a medida que te desplazas hacia el oeste, el olor a sal marina se hace cada vez más evidente en el aire. Era una señal de un mundo completamente diferente, donde las olas con crestas blancas se estrellaban contra costas prístinas y donde la vida no existía en el calor abrasador de la arena, sino en las frías aguas de las profundidades del océano. Abandonamos la dura tierra de los leones, elefantes y antílopes y nos dirigimos hacia la costa de los esqueletos, uno de los mares más misteriosos y duros de la tierra. Aquí es donde el desierto se encuentra con el océano, donde las interminables dunas de arena terminan abruptamente al encontrarse con las frías olas de la corriente de Humboldt. A diferencia del desierto árido y silencioso, la costa de Namibia es un mundo completamente diferente, salvaje, feroz y lleno de vida. En cuanto pones un pie en la orilla,
resuena el rugiente sonido de las olas rompiendo contra las rocas, en completo contraste con el silencio del desierto. El aire fresco, con el característico olor a sal y algas, llenaba el espacio. La fría corriente de Humboldt fluye a lo largo de la costa de Namibia, transportando aguas ricas en nutrientes desde las profundidades del mar hasta la superficie. Esto es lo que hace de esta zona marina uno de los ecosistemas marinos más ricos del mundo. Desde bancos de peces gigantes, mamíferos marinos gigantes hasta los depredadores más temibles del océano, todos se reúnen aquí. A lo lejos, una playa rocosa resonaba con sonidos ruidosos. Es una de las colonias más grandes del mundo de leones marinos sudafricanos, Arctocephalus pusillus pusillus. Más de 100.000 individuos se congregan en Cape Cross, creando una escena caótica pero vibrante. Los leones marinos machos, con sus grandes cuerpos y pelaje marrón oscuro, rugen para declarar su territorio, mientras las hembras cuidan a sus crías. Bajo las profundas aguas azules, bancos de sardinas, anchoas y calamares nadan en grupos gigantes, creando un suntuoso festín para los depredadores que se encuentran arriba. Cuando salió el sol, la luz se filtró a través del agua, revelando sombras oscuras que se movían silenciosamente en el fondo del mar. Estos son los depredadores más temibles del océano, los grandes tiburones blancos. Las frías aguas de Namibia son ideales para la caza del gran tiburón blanco, Carcharodon carcharias.
Acechan debajo de la superficie, observando a los jóvenes leones marinos que aprenden a nadar cerca de la orilla. En un instante de descuido, el tiburón se abalanzará con una velocidad aterradora y capturará a su presa de un solo mordisco. Más lejos aparecen las ballenas jorobadas, Megaptera novaeanglia, que golpean el agua con sus enormes aletas y crean enormes olas. Estas ballenas han migrado miles de kilómetros desde las aguas antárticas para venir aquí a alimentarse, disfrutando de la rica fuente de alimento que traen las frías corrientes oceánicas. A lo largo de la costa de los esqueletos, cientos de naufragios salpican la costa, víctimas de feroces tormentas, corrientes mortales y densa niebla. Esqueletos de barcos oxidados y mástiles rotos crean una escena desoladora y fantasmal. Por eso a este lugar se le llama la Costa de los Huesos, uno de los mares más peligrosos del planeta. Pero en medio de la dureza, la vida sigue prosperando. Manadas de hienas pardas deambulan por la costa, buscando leones marinos muertos que han llegado a la orilla. Las colonias de pingüinos africanos se congregan en islas remotas, ocultas de los depredadores. En las profundidades del océano, los fríos arrecifes de coral albergan cientos de especies no descubiertas. Al caer la noche, el sol proyecta sus rayos rojos sobre el desierto y el océano. Las siluetas de los elefantes del desierto a lo lejos parecen estatuas gigantes impresas en la arena, mientras en el mar, las ballenas continúan su viaje hacia el sur. El desierto de Namibia y el mar de Namibia, aunque son completamente opuestos, se fusionan de manera mágica. Un lado es el lugar más seco, el otro lado es el mar más frío, pero ambos son paraísos salvajes de vida. Y a medida que cae la noche, la brisa del mar y el viento del desierto se mezclan, contando la historia de los sobrevivientes. Criaturas que han conquistado tanto el océano como el desierto y continúan su viaje a través de esta tierra dura pero mágica.